Buenas tardes para todos. Vamos a esperar que se unan más personas, pero sin embargo vamos a ir dando inicio, cumpliendo con nuestro horario. Carlos, ¿me confirma si puedes prender cámara y micrófono, porfa? Hola Karen, hola a todos, buena Excelente. tarde, Listo. confirmado. Entonces ya damos inicio. Y bueno, a las personas que ya están dentro de la sala, queremos darle la bienvenida a nuestro primer webinar. Mi nombre es Karen Caviedes, Key Account Manager para Gaia desde la ciudad de Bogotá. Estamos encantados de tenerlos aquí y agradecemos su asistencia. En Gaia trabajamos fuertemente bajo nuestro propósito superior y es trabajar con pasión por un planeta sostenible. Para quienes no nos conozcan, somos una firma colombiana de consultoría con un equipo multidisciplinario en donde ofrecemos soluciones sostenibles a la medida en diversas áreas como ambiental, agua, sostenibilidad, biodiversidad, laboratorio y Universidad Gaia. Hoy justamente nos sumergimos en un papel crucial que desempeña la captura y almacenamiento de carbono en nuestro camino hacia Net Zero. Este es un tema apasionante y esperamos que esta jornada se concluya con una comprensión mucho más profunda y una inspiración renovada para abordar estos desafíos ambientales. Queremos que esta experiencia sea lo más enriquecedora posible y para esto los animamos a que participen activamente. Mediante el chat pueden realizar todas sus preguntas durante la presentación que Carlos nos va a hacer y al final vamos a tener un espacio de respuestas para todas esas inquietudes en donde las vamos a poder resolver en la medida de lo posible. Este espacio está diseñado para ustedes, así que no duden en hacer las preguntas o los comentarios que tengan con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Les recuerdo que las memorias de este webinar serán enviadas a sus correos electrónicos y este webinar está siendo grabado y el video estará disponible dentro de nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar más adelante. Además, les queremos extender una cordial invitación a unirse a nuestros próximos webinars que tenemos programados mes a mes. Como adelanto, nuestro siguiente webinar será el próximo 22 de febrero, en donde vamos a tratar como eje central la circular externa 110 emitida por la Superintendencia de Sociedades, donde introduce algunas recomendaciones cruciales sobre la presentación de los reportes de sostenibilidad. Esta información va a ser compartida por medio de nuestras redes sociales, así para que los invitamos a que estén pendientes y nos sigan a través de nuestra página de LinkedIn o por medio de Instagram. Sin embargo, sobre este chat también vamos a dejar nuestros correos, números de teléfono y nombres completos por si están interesados en alguno de nuestros servicios o tocar más a profundidad alguno de estos temas. Estamos en completa disposición de atenderlos. Creemos que es fundamental compartir el conocimiento que hemos acumulado durante estos 18 años y estamos muy emocionados de seguir aprendiendo juntos y contribuyendo al bienestar de nuestro planeta. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio a nuestro webinar. Gracias de nuevo por estar acá, por ser parte de esta comunidad. Para eso invito a Carlos, director de sostenibilidad y socio fundador de Gaia. Carlos es ingeniero químico de la Universidad Nacional, especialista en ingeniería ambiental de la UPB. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseños de estrategia de sostenibilidad y reportes bajo estándares GRI y SASB, estrategias de cambio climático TCFD, gestión de riesgos hídricos y gestión del ciclo de vida. Fue presidente y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Análisis de Ciclo de Vida y es director de la Red Colombiana de Análisis de Ciclo de Vida. Además, ha sido docente de diferentes programas de pregrado y posgrado en Colombia y conferencista invitado a nivel internacional. Así que, Carlos, bienvenido. Adelante. Bien, gracias, un saludo para todos, muy buenas tardes y qué bueno tenerlos acá en este primer webinar del año. Un tema pues muy científico, avanzado, en el que desde Gaia hemos venido trabajando gracias a un proyecto de colaboración en investigación con la Universidad de Nottingham y la Royal Academy del Reino Unido. Entonces queremos traerle como algunas cosas valiosas. Seguramente tendremos otros espacios durante el año contándoles un poco más acerca de este tema que es de interés para todos. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirma si la están viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto.
Bueno, hoy les contaré en este corto espacio algunos puntos importantes acerca del papel de el Carbon Capture, Utilization and Storage, o uso captura y almacenamiento de carbono, captura, uso y almacenamiento de carbono, y muy vinculado a en los requisitos, los requerimientos que habla la ciencia en términos al cero neto, o sea, esto cómo se conecta. Y he partido la presentación en tres temas claves o importantes para que ustedes lo tengan en cuenta para el ejercicio. El primero, esos elementos claves del Net Zero y el CSUS, o sea, qué aporta y qué no. Cómo es este roadmap de la tecnología a nivel internacional y cómo desde la Agencia Internacional de Energía en el último reporte, ese roadmap del CSUS aporta al cero neto y algunas conclusiones que hemos venido construyendo dentro de este ejercicio investigativo. Van unas noticias buenas y malas, siempre les traigo algunas muy buenas, algunas no tan esperanzadoras, pero aquí empezamos con una noticia no tan buena. Las conferencias de las partes que se celebra cada año y que la del último año se celebró ahorita en el mes de noviembre, han sido un total fracaso. Si ustedes observan, esta es una gráfica con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, arrancando desde la COP1, donde estábamos en alrededor de los 350 y algo, 58 partes por millón en dióxido de carbono en la atmósfera, superando los 420 partes por millón a las últimas COP. Incluso pues saqué un dato de la NASA, de la plataforma de Climate Change de la NASA, y se estima que estamos hoy en una concentración de 422 partes por millón, que significa un aumento de la temperatura terrestre con respecto a niveles preindustriales de 1,4 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Hombre, pues si quisiéramos tener un planeta en equilibrio ecosistémico, hoy las emisiones de carbono por lo menos deberían de estar, ojalá pues en equilibrio ecosistémico, en las 350 partes por millón, ojalá estuviéramos acá. Pero el aumento de las emisiones, esa acumulación de emisiones que alrededor, pues hoy estamos hablando de casi unas 60.000 millones de toneladas, unas 60 gigatoneladas, viene creciendo, aumentando, 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 aumentando y se acumulan en la atmósfera. Entonces, las COP no sirven, los compromisos de los países no sirven, lo que tal vez muchos de ustedes conocen como las contribuciones nacionalmente determinadas o las NDC, han sido evaluadas a nivel internacional. Los países se comprometen, varios de ellos se comprometen desde el 2015. El caso específico, Colombia ratifica Acuerdo de París en 2017. Se establecen esos compromisos y demás. Y hay plataformas científicas como el Climate Action Tracker que empieza a mostrar, hombre, qué países realmente están cumpliendo. Miren, cuando ustedes vean en el mapa que les voy a mostrar, países que están alineados y que tienen unas rutas de descarbonización. Este NDC son las rutas de descarbonización. Países con rutas de descarbonización en color verde es que están cumpliendo con el compromiso de los 1,5, al menos están haciendo los mayores esfuerzos. El resto pues son esfuerzos muy insuficientes, insuficientes y altamente insuficientes. Los grises son críticamente insuficientes. Entonces observen el mapa que publican este grupo de científicos. Triste noticia, no hay ninguno en verde. O sea, el compromiso de los gobiernos no va en línea con lo que se planteó en el Acuerdo de París de limitar ese aumento de la temperatura terrestre a los 1,5 grados centígrados, y efecto de esto lo que vimos en el dato anterior de la NASA. Hoy muchos de los países en América Latina, los que ustedes pueden observar que ya tienen pues las NDC publicadas, es un esfuerzo que como está planteado, incluso el caso Colombia, sería un esfuerzo de alrededor un aumento de temperatura de casi 3 grados con respecto a niveles preindustriales. Es un ejercicio construido por varias universidades a nivel internacional. Hay esperanzas, ¿cierto? Siempre dentro de esto uno observa esto y adivinen de dónde viene la esperanza. Esas esperanzas vienen muy desde el sector corporativo. Los científicos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, habían trazado en algún momento estas rutas de descarbonización, y esto es publicado en el AR6, o sea, en la última comunicación que terminaron por fin casi el año pasado, de entregar pues los últimos ejercicios de modelaciones, documentos y demás. Y si ustedes observan lo que les contaba ahorita, las emisiones globales hoy están casi en las 60 gigatoneladas, mírenlas acá, 60 gigatoneladas. Y como vamos con las políticas implementadas, pues eso va a significar que nos quedemos casi ahí con esas políticas implementadas a hoy.
lo que va a significar aumentos graves en la temperatura terrestre. ¿Qué es lo que esperamos? Que realmente, o sea, que realmente se haga un esfuerzo de descarbonizar. Ojalá, miren esto, llegar a cero emisiones, eso es realmente cero neto. Si lo ven acá, cero neto, net zero, cero emisiones de carbono al 2100, o sea, incluso antes, o sea, por acá estamos pensando que ojalá incluso sea antes. Cuando vamos a hablar ahorita de SBTI o la iniciativa de metas basadas en ciencia, ustedes van a observar que vamos a tener unas metas específicas al año de 50, pero no me quiero adelantar en el ejercicio. Ahora, ¿por qué las organizaciones o las empresas se están volviendo importantes dentro del ejercicio? Ese Acuerdo de París establecía ese limitar a 1,5 grados y habló de los ODS, el ODS 13 y demás. Los ODS también han sido otro fracaso, tristemente. Se han visto los reportes de avance de los países en los ODS. No vamos a cumplir los ODS al 2030. Ya hay mucha gente que dice que pues, no hay cómo porque no hemos avanzado, no hay compromisos de gobierno, etcétera. Y dentro del ejercicio, lo que esperaba el Acuerdo de París era reducir las emisiones globales a un 50%. Estábamos casi en 50 gigatoneladas y la idea era llegar a 25 gigatoneladas al 2030. Ya no se dio, ya no va a ser, pero se espera que por lo menos a 2050 haya un equilibrio en términos de las emisiones y remociones planetarias. Y ahorita les explico un poco qué significa esto de remociones, porque creo que es un concepto importante que conecta con el CSS. Entonces, el objetivo era reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y emisiones cero neto a 2050. Y aparece esta iniciativa que yo la veo con muy buenos ojos, pues porque uno puede seguir el tracking de avance en la iniciativa y gran parte de las organizaciones sí han venido descarbonizando sus operaciones. Esta iniciativa es fundada por el CDP, que es de Inglaterra, el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Instituto Mundial de Recursos World Source Institute y la WWF. Nosotros con WWF venimos trabajando en varios ejercicios, pues, compartiendo el conocimiento, teniendo espacios en conferencias y queremos seguir avanzando con ellos en lo que más podamos hacia este ejercicio de descarbonización. Incluso Gaia es la primera compañía de consultoría que ha tenido aprobadas sus metas basadas en ciencia. O sea, aparte de eso es que pues, nosotros aquí damos la clase, pero también nos toca esforzarnos y eso significará para nosotros eliminar cualquier equipo de combustión en la compañía. Y ya para este año en presupuesto entrará nuestro primer vehículo eléctrico. Vamos a salir de una camioneta que tenemos Dimas Diesel. Vamos a tener nuestro primer vehículo eléctrico para las operaciones pues, cercanas al menos al área metropolitana. Entonces eso hace parte de, o sea, las empresas sí queremos, estamos avanzando, son recursos importantes en descarbonización, pero allá queremos ir. ¿Y qué es lo que dicen en términos generales la iniciativa? Hay unas metas de corto plazo y hay unas metas de largo plazo. ¿Qué se hablan estas metas de corto plazo? En resumen, en general para los sectores, se llaman las metas de contracción absoluta, se pide una reducción de las emisiones absolutas de un 4,2% anual. O sea, si yo emito 100 toneladas por año, pues la idea es que el próximo año no vaya a emitir 100 toneladas. La idea es que el próximo año yo emita 100 menos, no, menos 4,2, o sea, eso sería 95,8. ¿Y qué significa eso? Es algo muy exigente en términos de emisiones porque normalmente la curva de los negocios son curvas crecientes en términos de venta. Uno espera que su negocio crezca o su inversión crezca, ¿cierto? Y usted hablar de una curva creciente en ingresos, en venta, en toneladas producidas y una curva de emisiones en sentido contrario es un desafío tremendo pues, para los equipos de operaciones ambiental, de sostenibilidad y de innovación. Entonces, por eso se vuelve retador y nos encantan los retos tanto que la especie humana cuando la retan se pone estos retos y los alcanza. Pues hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte, hemos hecho unas cosas fantásticas en términos de tecnología, biotecnología, genética, ingeniería genética y demás. O sea, nos gustan los retos. Pero además de eso, hay unas metas de largo plazo. Y las metas de largo plazo es alcanzar un equilibrio entre emisiones totales a la atmósfera y remociones totales. ¿Qué significa? O sea, lo que emitamos no alcance a llegar a la atmósfera terrestre. O sea, todo lo que se emita se debe remover. Ese es el resumen de lo que habla el cero neto. Y dentro de la metodología se habla de 4 elementos claves
para poder lograr ese cero neto, y esto está definido en un estándar. Todo esto está gratuito en la plataforma de la iniciativa de metas basadas en ciencia, y ustedes van a encontrar dentro del ejercicio pues muy explicado cómo se tiene. La metodología o la iniciativa habla de que estos puntos en un color más oscuro son puntos requeridos, y estos que están en un color como sombreado son recomendados. Y aquí viene el punto importante, porque es dentro del ejercicio y ustedes se vinculan a la iniciativa y quieren un cero neto, o sea, limitar esa temperatura terrestre a 1,5, la iniciativa les va a pedir establecer unos objetivos basados en ciencia de corto plazo, o sea, con un horizonte de tiempo entre 5 a 10 años, siguiendo esta trayectoria, la línea punteada. O sea, ustedes se comprometen a estar por debajo de la línea punteada. Y además de eso, se comprometen a establecer un objetivo a 2050, ya y a tener ya un nivel residual de emisiones. ¿Cómo es que un nivel residual? Se espera que por lo menos usted haya reducido casi un 90% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y que sus residuales sean alrededor del 10% de aquí al 2050. Por reto, ¿por qué? Porque si usted por acá en el 2024, 2023 o por allá donde esté su año base emitía 100 toneladas, pues cuando vuelva y se mida en 2050, la idea es que esté emitiendo 10 toneladas de dióxido de carbono. Entonces ahí es donde está el reto importante. Y hay unas cositas que son recomendadas. ¿Qué es recomendado? Hombre, si lo hace, carita feliz. Nos ponemos muy contentos porque al planeta le va a servir mucho. Y son el punto 3 y el punto 4. Y acá entra en el ejercicio la mitigación, más allá de la mitigación de la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Venga, hay empresas que sí nos vamos a comprometer. Ya hay más de 6.000 empresas que estamos comprometidas con una iniciativa basada en ciencia, pero de Colombia hay menos de 20. O sea, del universo de empresas en el país hay menos de 20, ¿cierto? Es uno como, bueno, pues, Colombia no es de los más contaminantes, pero es bueno ver ya empresas comprometidas en ser todavía más eficientes. Las empresas que ya han avanzado, hombre, si quieren, de manera recomendada, pueden hacer más esfuerzos y vincular ejercicios dentro de su cadena de valor. ¿Cómo? Tratando de tener medidas que vayan más allá para mitigar esas emisiones o reducir esas emisiones en mi cadena de valor. Y uno puede de manera adicional comprar créditos de deforestación evitada de alta calidad, pues ya en otro webinar hablaremos un poquito de criterios de calidad para créditos de carbono, o invertir en captura directa de carbono en el aire y almacenamiento geológico. Entonces acá entra dentro del ejercicio que esto es algo recomendado más allá en la cadena de valor. ¿Qué significa? Esta área sombreada, este 3, y no habla de uso. O sea, dentro del ejercicio de la iniciativa habla de CCS. La U desaparece. ¿Por qué la U desaparece? Y uno de los ejemplos más sencillos, pues porque los tenemos aquí dentro del país, tiene que ver con las empresas de producción de etanol a partir de bagazo de caña. Una de las compañías que produce etanol, pues ustedes saben que el etanol es una fermentación alcohólica, es una fermentación donde el dióxido de carbono es de muy buena calidad, ¿cierto? Un dióxido de carbono muy limpio, es comprado por una empresa que empaca el dióxido de carbono en cilindros. Entonces, esa empresa, ¿qué es lo que hace? Hombre, ese gas de la fermentación de ese tanque lo conduce por unos tubos hasta la empresa de gas, una maravilla. Entonces, lo que estamos haciendo es una captura, un almacenamiento temporal y un uso después en actividades hospitalarias y demás. Realmente hubo una remoción, y ahorita vamos a hablar de removals, realmente hubo una remoción de carbono, pues no alcanza porque hay unos criterios para hablar de remociones. Entonces, una remoción de unos cuantos semanas o si acaso meses. Entonces, es como, pues sí, lo capturó, lo usó, pues bueno, se demoró unos meses más en liberarlo otra vez a la atmósfera. Y recuerden que el concepto básico es que ya no siga llegando a la atmósfera. Y como tal, hay otra alternativa que es, bueno, hay otra que sí es requerida, que tiene que ver con la neutralización de las emisiones residuales. Y esos gases liberados a la atmósfera, cuando ya haya logrado su meta, o sea, no antes, cuando ya haya logrado su meta, debería hablarse de una compensación mediante la eliminación y almacenamiento permanente de carbono. Entonces aquí se habla de eliminación y almacenamiento permanente. Si yo busqué en las definiciones que existen a nivel global, ¿qué significa un almacenamiento permanente de carbono de la atmósfera? Y ya se los voy a mostrar en la siguiente lámina.
¿Qué es la buena noticia? Más del 90% del Producto Interno Bruto del planeta ya está comprometido con el cero neto. Esas 6.000 empresas que estamos ahí comprometidas, incluida Gaia, ya sumamos esas más de 6.000, ya sumamos el 90% del Producto Interno Bruto global y estamos comprometidas con la venta de basada en ciencia. Y lo bueno, pues es que creo que cada vez más se van uniendo. Entonces, en esa mitigación por fuera de la cadena de valor, hay como tal una jerarquía de la mitigación de las emisiones. ¿Y qué es lo que buscan esta jerarquía de mitigación de las emisiones? Primero, la reducción o abatimiento, y aquí es donde entran los planes de descarbonización. Nosotros avanzamos con varias de las organizaciones, hemos construido alrededor de 50 planes de descarbonización para empresas de todos los sectores. Y es un ejercicio donde tenemos que hablar de CAPEX, OPEX, reducciones anuales, multianuales, inversiones, incentivos tributarios, tasas de financiación. O sea, este es un tema, pero de gran valor para las organizaciones en términos de eficiencias y tecnologías. Entonces, acá es donde empieza todo, hombre, pero adicionalmente usted puede tener actividades de reducción en su cadena de valor. Esto va a ser muy bueno en términos de la iniciativa. Y por último, vamos a hablar de la neutralización. Es lo último a lo que se habla. Entonces, como tal, en términos de que pide iniciativa basada en ciencia, esto va a ser la última opción. Listo, miren que aquí se vuelve importante porque la neutralización, incluso pues por las comunicaciones de las directivas de la Comisión Europea, hay un tema de greenwashing complicado. Cada vez que a nosotros nos llaman, venga, es que queremos el carbono neutro, no, venga, venga, hablemos con el gerente, tengamos un entendimiento, la neutralización no puede ser el primer paso, avancemos hacia más allá en esta jerarquía de mitigación, avancemos más bien en un plan de descarbonización, miremos qué se puede reducir en la cadena de valor y más bien en unos años, si hablemos de neutralización. Eso es como parte también del ejercicio. Y hace como dentro de los criterios importantes de más allá de la cadena de valores que no todas las organizaciones, como les contaba ahorita, van a establecer esto y van a quedar por fuera. Y lo que buscamos es que todas las inversiones y acciones que la empresa realice ayuden a reducir esas emisiones de carbono y que la neutralización ocurra tanto como por dentro como por fuera de la cadena de valor. Por eso en esta gráfica ustedes la van a ver por fuera. Volviendo acá, dos puntos importantes que sé que algunos están, pero que está queriendo decir Carlos con el tema de remociones y por qué ya la neutralización entra como en duda cuando nosotros hablábamos de carbono neutralidad y pues nosotros hemos acelerado muchas empresas en su compensación de emisiones. ¿Qué es lo que pasa? Es que al planeta ya no nos alcanza, o sea, estamos tan mal, es como el enfermo ya está tan mal que pues un dólar ya no le sirve. Entonces, en el ejercicio, importante la definición que tiene SBTI de remociones. ¿Qué es una remoción? Son medidas que toman las empresas para eliminar el carbono de la atmósfera y almacenarlo permanentemente. Esto es realmente una remoción. Las remociones se pueden dar en los sistemas forestales, siembra, listo, no es en deforestación evitada o en conservación. Ahí hay un almacenamiento de carbono y hay reducción de la deforestación. Entonces, un proyecto red no me entra en remoción, listo, o sea, eso es importante saberlo, sobre todo para las empresas que nos acompañan y que de pronto ya en algún momento han comprado créditos de carbono de proyectos de deforestación evitada. Esto no me sirve a mí como remoción, eso es reducción. ¿Listo? Eso es reducción. Ahora, ¿qué es remoción? El almacenamiento permanente. Y traje un ejemplo. Esto es muy valioso. Kioto establece un mínimo de 30 años de almacenamiento. Entonces, ahorita que les explique un poquito las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, pues cuánto tiempo como mínimo, si me voy para Kioto, debería estar almacenado por lo menos 30 años, pero pues en realidad lo que se busca es que esté almacenado para siempre, o sea, ese carbono que quede en el subsuelo, sea de almacenamiento geológico, ojalá nunca salga de ahí, o sea, pues porque no es la idea, o sea, no, pues no estaríamos haciendo nada. Pero cuando hablamos de plantaciones forestales en los ejercicios del protocolo de Kioto y los comunicados, se habla por lo menos de 30 años, sí, se habla por lo menos de 30 años. Dentro de este ejercicio, pues entran otros ejemplos. Pues, también uno podría tomar aire y capturarlo, es muy ineficiente, es muy costoso. Producción de bioenergía con captura de almacenamiento de carbono, este es bien bonito. Uno podría quemar, por ejemplo, bagazo de caña, cascarilla de arroz y demás, es producir energía térmica, vapor, calor o eléctrica
y almacenar las emisiones, conectar la chimenea a un tubo y hacer un secuestro y almacenamiento geológico de eso. El mejor manejo de los suelos, la gestión forestal, la restauración de tierras, etc. Otro dato interesante dentro del ejercicio es, Carlos, pero podemos sembrar muchos árboles y con eso salvamos el planeta. Falso. Ya hay varios estudios, yo creo que en otro webinar les había contado, los webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube, que se los vamos a compartir con las memorias. Nosotros en algunos de los otros webinars habíamos hablado, hey, ¿qué pasaría si en el planeta ya no hay más deforestación y empezamos a ver una restauración de todas las áreas degradadas de este planeta? Imagínense que las reducciones apenas llegarían a 7.000 millones de toneladas. Y si recuerdan, hoy estamos en 60.000. O sea, al ritmo que vamos, al ritmo que vamos, si ustedes cogen y dividen 60 entre 7, estaríamos hablando casi de 9 planetas Tierra. ¿Listo? Para poder capturar esas emisiones. Para poder capturar esas emisiones. Entonces, no hay 9 planetas, hay uno solo, entonces no nos alcanza. Esto es casi el 10% de las emisiones planetarias. Por eso cuando hablamos de una meta basada en ciencia, un SBTI es un abanico de muchas soluciones. Ni siquiera CSS es la solución final de este ejercicio. Nos toca avanzar en todos los frentes para poder lograr limitar esa temperatura terrestre de los 1.5. Y por último, estamos esperando que salga una guía de neutralización, ¿cierto? Va a salir una guía de neutralización de SBTI, pero dentro del ejercicio ellos hablan un poco de algunos criterios y hablan de eliminar el carbono de la atmósfera de manera permanente. Eso es como dentro de los puntos claves. Y para la neutralización, la captura de almacenamiento de carbono entra dentro de los posibles, o al menos dentro de los ejemplos que define la iniciativa. Esta gráfica me gustó mucho. Antes hablábamos de neutralidad y no importaba si las emisiones crecían. Es esta gráfica. Contamino, compro créditos, contamino, compro créditos, contamino, compro créditos, pero no estaba solucionando el problema. Que el problema real es partes por millón en la atmósfera y esas partes por millón, el impacto que tienen en el aumento de la temperatura terrestre global. ¿Listo? O sea, esto no me soluciona. Cuando yo hablo de SBTI, miren la diferencia, o sea, SBTI tiene un enfoque específico en descarbonización y cuando hablo de cero neto es llegar a cero emisiones netas, o sea, es como tal un ejercicio importante. Y aquí algo que cada vez que yo me siento con los clientes a hablar un poco, a analizar los criterios de la iniciativa, los créditos de carbono no cuentan como reducciones para un objetivo basado en ciencia y entonces son como, ¿cómo puede ser? Si tengo unas inversiones importantes, un presupuesto asignado, ¿cómo puede ser que no cuentan? Pues para la iniciativa de metas basadas en ciencia, no cuentan. Entonces eso es como valioso. Ahora les vamos a contar estos 15 minuticos que me queda, qué significa esto del CSS en específico. Si ustedes quieren aprender mucho más, nosotros tenemos un blog donde hemos colgado o subido algunos contenidos interesantes, muy sencillos de leer, con muy buena bibliografía de CSUS. Ustedes lo pueden buscar en LinkedIn en CSUS Colombia. Esto como tal, como les contaba ahorita en la introducción, es un ejercicio que tiene apoyo de la Royal Academy, de la Universidad de Nottingham y que pues, varios profesionales de Gaia que vienen apoyando el servicio. ¿Qué es en el ejercicio esto? Cuando uno habla del contexto de Carbon Capture and Storage, lo que se busca es una separación del dióxido de carbono de los otros gases. ¿Cómo así de los otros gases, Carlos? Claro, son los gases de combustión. Y recuerden pues que uno a una combustión no le echa solo oxígeno, usted le echa aire, o sea que hay nitrógeno. Entonces, si hay nitrógeno, hay óxidos de nitrógeno, pero pues el combustible puede traer azufre y hay dióxidos de azufre, pero además tiene unas cenizas, entonces hay material particulado, etcétera, etcétera, etcétera. Usted el que captura es solamente el dióxido de carbono, entonces primero tiene que haber una separación. Y existe dentro del ejercicio pues algunas opciones principales para realizar estos procesos de captura. Hay ejercicios donde sean precombustiones, eso tiene que ver con un tratamiento del combustible para tenerlo en dos flujos de separados, de dióxido de carbono y de hidrógeno, por ejemplo. Hay separaciones después de la combustión o hay únicamente quema de combustible en presencia de oxígeno puro. Esto es muy costoso. Entonces miren que hay actividades que uno puede hacer para facilitar la captura. Ahora,
Esto lo van a encontrar también dentro de nuestro blog. Se hizo una revisión de las diferentes tecnologías hoy disponibles. En esto todavía se sigue investigando mucho y en los niveles de implementación de tecnologías en los diferentes TRLs hay ejercicios en términos de CSS que van desde el 1 o 2 hasta el 8 o 9 porque van en pilotos. Hay algunos pilotos en operación con altos costos, pero plantas que ya por lo menos están haciendo captura del almacenamiento geológico de carbono. Y ahorita vamos a ver unos datos de cuánto se almacena ya hoy. Ese ya podríamos hablar incluso de 10, de un TRL 10 en términos de almacenamiento geológico de carbono. Entonces se puede hablar de captura y secuestro a partir de tecnologías físico-químicas en tres líneas principales, a partir de solventes y solventes que pueden ser químicos o físicos, a partir de membranas, donde se dan por separación de gases o por membranas de amina híbrida, y hay otros a partir de destilación o refrigeración y combustión química en bucles, y líquidos iónicos, sistemas enzimáticos. Bueno, aquí me tragué que membranas también podemos hablar a partir de absorción de gases y sistemas cerámicos. Entonces miren que dentro del ejercicio ya hay como tal, ya hay tecnologías probadas en las que podemos hacer esa captura del carbono y en algunos casos incluso hasta secuestro geológico, pues cuando hablamos de las aminas, pero esto va a requerir pues como dentro del ejercicio ciertas disponibilidades de carbonato de calcio, por ejemplo, o de algunos tipos de componentes que puede hacer costoso el ejercicio de captura y secuestro. Después de esto, uno podría hablar del transporte y el almacenamiento. Pues los transportes podrían ser en tuberías o en carrotanques, demás, depende de lo más costo eficiente, puede ser en tuberías. Y luego esto puede hablarse de una inyección, se podría inyectar o guardar en un reservorio. Esos reservorios normalmente pueden ser o pozos de crudo, de combustible crudo, depletados, pozos de gas o incluso pozos de agua subterránea depletados. Solo podría buscarlos y pues aprovechar ese hueco o ese espacio que ya se tiene disponible para inyectar el dióxido de carbono. Entonces, dentro del ejercicio, pues hay diferentes métodos de secuestros. Hay secuestro de carbono en biomasa, hay almacenamiento oceánico, subterráneo, hay por medio de procesos químicos a partir de carbonatación mineral, hay procesos químicos relacionados con el océano. Este es difícil y complicado, al menos por parte de algunas instituciones como WWF, hablar de secuestro o almacenamiento en el océano no es posible, o sea, no negociable. Hay otros para uso industrial, depuradores químicos, algunos procesos biológicos en términos de ecosistemas terrestres y acuáticos, donde también podría uno hablar de secuestro de carbono. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo va el planeta y qué dice la Agencia Internacional de Energía en términos de la apropiación de este tipo de tecnologías y los escenarios pensados en términos de la reducción para lograr el cero neto? Si ustedes ven esta gráfica acá, miren que acá no está hablando de los 60 gigatoneladas que yo les dije. Acá solamente son las de combustible fósil. Listo, acá solamente son las emisiones de fossil fuel. Las emisiones de fossil fuel son el 60% de las emisiones globales. 6 por 6, 60 gigatoneladas por 60%, da más o menos estos 36 gigatoneladas que están acá. Entonces, hablando de estas fósiles, ¿qué es lo que se espera a nivel global en términos de reducciones? Y lo que dan ustedes con este colorcito naranja es lo que se espera de CSUS. En total, si ustedes ven aquí en la grafiquita, miren que hay muchas soluciones como comportamiento en términos de la demanda para nosotros, temas de eficiencia energética, hablamos de energía solar y eólica, hablamos de bioenergía, miren, hidrógeno tan pequeñito, hablamos de electrificación, este importante y valioso para una geografía como la nuestra en Colombia, que también tenemos una oferta hidroeléctrica importante, y otros cambios de combustibles y demás. Este CSUS al 2050 va a darnos más o menos de todo este abanico de soluciones, unas 6 gigatoneladas de dióxido de carbono secuestradas y almacenadas. ¿Listo? Eso es como parte de lo que se viene hablando. ¿Y qué esperamos que tengamos al 2030? Por lo menos una gigatonelada, o sea, 1.000 millones de toneladas. ¿Dónde estamos hoy? Estamos casi en las 400 millones de toneladas, en lo que se anuncia como capacidad capturada
y con la que tenemos ya en capacidad de operación actual, llegamos creo que a las, ahorita les muestro, como las 60 millones de toneladas al año. ¿Qué ha pasado? Solamente el 5% de los proyectos que se han anunciado han alcanzado la etapa final en términos de la decisión de inversión. ¿Por qué? Costos. Puede llegar a costar más de $80 por tonelada capturada, secuestrada, transportada y almacenada, incluyendo pues mucho más alto el ejercicio. Entonces esto pues se va en un sobrecosto en términos del producto, además, y requerirá financiación o apoyo del Estado o algún tipo de mecanismo, instrumento económico que pueda apalancar este tipo de decisiones. Acá van las proyecciones en términos de la capacidad anunciada que les contaba ahorita, estos casi 400 millones de toneladas a 2022, este es el reporte 2023, y por acá va a las 6.000 millones de toneladas que se espera tener en términos de captura y almacenamiento, pues sumando economías emergentes y economías avanzadas. Y ustedes son muy observadores y seguramente se dieron cuenta de algo importante y bonito en este gráfico. Miren que la mayor oportunidad en términos de esta iniciativa o de esta tecnología se está dando, o sea, más del 50%, podríamos hablar casi un 70, 65, 70%, se espera que sea en países o en economías emergentes o en economías en desarrollo. O sea que hay unas grandes oportunidades para estas economías como la nuestra emergentes en términos de captura y almacenamiento. ¿Y dónde se esperan los mayores? O sea, de esos 6.000 millones de toneladas que se esperan para el 2050, observen bien esta tabla, los que puedan en su mente, pues porque no estamos en el salón, pero si estuviéramos en el salón yo les diría, ¿cuál de los sectores es en los que se está planteando las mayores cantidades de captura, secuestro y almacenamiento de carbono? Los que nos gustan los números, yo los amo, pues aquí lo vi rápidamente, es 2.152 de 6.000, o sea, estoy hablando de 33%, un poquito más, y está asociado a industria. O sea, yo de primera, yo me imaginé que iba a ser en generación de energía, ¿cierto? Yo de energía, no, energía es 800, ya somos incluso, o la industria se espera ser 3 veces más, ¿sí ven? 3 veces más que la misma generación de energía eléctrica, y eso pues genera como tal una gran esperanza en términos de esta apropiación tecnológica en el sector industrial. Y ya, pues como ya para ir cerrando, algunos datos importantes, las contribuciones en términos de reducciones para el 2050 en energía, se espera que casi el 40% en energía se pueda usar en términos de la tecnología para poder llegar a este cero neto de aquí al 2050. Se estima que el consumo de combustibles, se estima a los 90 etajoules para el 2050, un tercio, incluido el 60% gas natural y 80% carbón, tenga instalaciones ya equipadas por CSUS, o sea, ya equipadas como tal. Y aquí algunos datos por sectores. Casi el 37% de la producción global de acero se espera que esté equipada con tecnología CSS para el 2050. 19% de la producción del uso de energía para la producción de cemento también se espera que tenga tecnología CSS, y casi un 31% de fuentes fósiles no renovables ya también tengan un CSUS. Acá hay algunos datos que saca la guía de la Agencia Internacional de Energía que no voy a detener. Me gustó mucho pues porque habla de cómo van a ser estas trayectorias de descarbonización. Lo que quiero que observen acá es cómo entra CSUS en la etapa final de casi todos los sectores en términos de esas reducciones esperadas por parte pues de la ciencia, incluso de las rutas de descarbonización de la Agencia Internacional de Energía. Acá lo van a ver para energía, este es para acero y aluminio, donde este color naranja es también el aporte en términos de las toneladas, pues el sector de acero son casi 2,8 gigatoneladas, y por acá va a entrar en 2050 el aporte del CSUS. Cemento, como les contaba ahora, con su aporte grande o importante y que ya Carlos.
Bueno, creo que Carlos está presentando hay una falla en su red. Sin Hola, hola. embargo, ya, volviste. Ya. Vale. Sí, No, igual ya terminé. Me faltaba ver si estamos como en las conclusiones. Es importante dentro del ejercicio. Ahí me escuchan bien. se está escuchando como entrecortado. Ay, ¿qué será? Espérate, apago la cámara. Ahí me escuchan mejor. Te escuchamos bien, pero dejaste de compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí, listo, sí, solamente me falta pues como las conclusiones. ¿Qué es importante de este espacio y que les quede a ustedes como clave para sus reuniones con gerencia dentro del ejercicio? CSS es un complemento a largo plazo, o sea, realmente esta no es la única alternativa y es un complemento a largo plazo en los planes de descarbonización. Pero el mayor esfuerzo, miren, el mayor esfuerzo, lo quiero retener, lo he hablado como todo el espacio, tiene que ser en las rutas de descarbonización de las industrias para el corto plazo. ¿Y eso cómo se da? Gestión de la demanda, la eficiencia operacional, pues por último, la reconversión tecnológica. Dos, la iniciativa SBTI y varios marcos y estándares aceptan el uso de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono para alcanzar ese cero neto, ya lo vimos. Otro punto clave importante es que estas tecnologías con la S, sin la U, miren, con la S, captura y almacenamiento de carbono, pueden considerarse aptos para procesos de neutralización, sin embargo, se considera una forma relevante más allá de la cadena de valor. ¿Listo? O sea, realmente esto va más allá o luego de el esfuerzo de nuestro esfuerzo en términos de descarbonización. Y por último, pues a hoy, pues, mientras que hacemos una apropiación tecnológica y subimos más en términos de la implementación de este tipo de tecnologías, estamos hablando de costos de alrededor de 80, 100, $120 por tonelada capturada. En este caso, por ejemplo, el gobierno americano ha sacado algunos incentivos y paga por tonelada enterrada. Pues esperamos que esto pues, se vuelva como práctica para impulsar el ejercicio de captura y almacenamiento de carbono y poder cumplir con esta meta del CO2. Hasta aquí les queríamos compartir el espacio, unos puntos claves, sobre todo en este papel de captura, secuestro y uso y almacenamiento de carbono para cumplir con los compromisos. Aquí para las empresas que ya están pensando en estos compromisos no solo de meta basada en ciencia de corto plazo, sino también largo plazo, y esto seguramente los pondrá a pensar y animarse, y pues con mucho gusto, pues nosotros que ya venimos avanzando con la investigación y hemos estudiado con la Universidad de Nottingham y la Royal Academy, con mucho gusto pues nos pueden escribir, miramos cómo podemos avanzar en estos ejercicios. Listo, pues muchísimas gracias, Carlos, una vez más por compartirnos todo tu conocimiento. Tenemos un par de preguntas que tenemos en el chat. La primera nos las hace Juan Esteban López y dice, ¿conocen en Colombia proyectos que ya estén en operación, que estén en construcción o que tengan ya recursos para iniciar de CCUS? En un espacio que tuvimos hace un par de semanas en la ciudad de Bogotá, estuvieron varias empresas del sector oil and gas, energía, cementeras y caña de azúcar. La información ahorita está muy en los grupos de I+D, de investigación y desarrollo. El que más avanzado está, pero ni siquiera en las operaciones Colombia, sino en Estados Unidos, es Cementos Argos. Que Cementos Argos nos contó pues un poco ya lo que viene evaluando, los tipos de tecnologías, con quién viene hablando, quiénes están ayudándole, pues que son universidades y demás en el desarrollo del ejercicio. Pero sí tenemos ejemplos y seguramente lo vamos a invitar a otro webinar, un ex profesor y amigo pues de la Casa Angaya que viene trabajando, diseñando y construyendo, en este momento está diseñando 3 plantas de captura y almacenamiento de carbono en los Estados Unidos. Entonces son proyectos que ya tienen uno andando y vienen otros 3. Entonces con él seguramente tendremos otro espacito. Súper, muchas gracias. Esta pregunta tiene un contexto, entonces te la voy a leer toda. Nos la hace Emilio y dice, yo siento que si bien es necesario implementar políticas y prácticas que nos lleven a la disminución de emisiones,
y encaminadas al desarrollo sostenible, el impacto real no se va a ver porque los países más contaminantes no se comprometen realmente y pretenden que los países en desarrollo lo hagan. Hoy hay polémica por el uso excesivo y absurdo de jets privados por parte de artistas. Sí, muy bueno no usar combustibles fósiles, pero la infraestructura de un país como Colombia no da para eso. Mi pregunta es, ¿cómo balancear un real desarrollo del país con un compromiso ambiental y siendo realistas con las alternativas? Sí, muy buena pregunta. Y cuando uno ve los países que han avanzado en términos de sus economías, las grandes potencias mundiales son las que tienen dinero para invertir en renovables. Noruega, Suecia, Dinamarca, usted ve lleno de eólicos y todo, pues y aquí, ¿por qué no sale la inversión? Pues porque no es tan costo eficiente, rentable, los tiempos de retorno de la operación, de la inversión son muy largos y demás. Entonces, cuando uno se devuelve en el tiempo, ¿viste? Y estos, ¿por qué son tan adinerados y pueden jugar con estas tecnologías? Pues por supuesto, ¿cuántos años estuvieron produciendo crudo, pues o petróleo y demás? Hoy ellos tienen la capacidad de hacer hartas inversiones en tecnología, educación y demás. Entonces, no sé cómo, pues la fórmula mágica para poder lograr ese balance, pero si uno observa las emisiones Colombia es el 0,5% de las emisiones globales. Pues por más que nos esforcemos, si Colombia fuera cero neto hoy, pues el planeta continuaría aumentando la temperatura global, pues porque somos el 0,5. O sea, si hoy fuéramos cero, todos lo lográramos, pues ahí continuaría. Entonces creo que el balance va muy en términos de nosotros que somos los líderes o los que estamos apasionados con este tema, tratar de vender esto al grupo financiero de inversiones, como venga, realmente nos interesa que el negocio crezca y queremos que el negocio crezca implementando nuevas tecnologías, ¿por qué no? Siendo más eficientes, que haya muy buena rentabilidad, o sea, si queremos crecimiento, queremos un crecimiento en lo posible desligado de las emisiones de carbono, entonces ahí es donde nos toca esforzarnos en pensar y convencer a los equipos de inversiones y financieros de las compañías. Listo, súper. Manuela nos hace una consulta. Uno de los estándares puede ser la ISO 14068-1 del 2023, gestión del cambio climático, transición al cero neto. Como otra vez. Uno de los estándares puede ser la ISO, la 14068. Para ser honesto, no la conozco ni idea. Yo creo que la 068 es la de neutralidad, ¿no? Que eso es otra cosa diferente. Pero no la conozco, Manuela. Listo. María Alejandra nos pregunta, ¿cómo las empresas financieras han avanzado en apoyar estos proyectos? ¿Se está priorizando? Nada, cero. Hoy no hay, pues porque como aquí no hay la tecnología, al menos en Colombia, no. Por fuera sí hay unas tasas de financiación más bajas. O sea, realmente hay una línea de crédito sostenible, incluso los bancos quieren ponerla y ni siquiera las empresas sabemos formular los proyectos. O sea, eso es lo triste. O sea, ellos quieren poner el dinero y las empresas no saben hacer las solicitudes, no saben llenar los formatos porque esto viene pues apalancado a veces por recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano y demás. Entonces, si uno realmente lo redacta bien, puede conseguir fácilmente los recursos. O sea, yo sé que la banca está muy interesada en apalancar este tipo de proyectos. Así es. Catalina Rubio nos pregunta, además de la Universidad Nacional, ¿conocen otras universidades que estén investigando la tecnología en Colombia? ¿Cómo ven la capacidad nacional para desarrollar la tecnología localmente? La UIS también viene haciendo algunos estudios en maestría, no sé si alguna otra, pero sí conozco de la UIS. Y acá se puede, o claro, o sea, yo creo que por medio de proyectos de investigación se puede jalar recursos, ciencias o otros de organismos multilaterales y se puede avanzar dentro del ejercicio. Pero creo que al principio nos va a tocar muy apalancados por otros. Es difícil vender esto en las empresas, o sea, yo no lo veo como tan ya, porque creo que las necesidades están más hoy en términos de eficiencia operacional, reconversión tecnológica y otros. Entonces, necesitamos apalancarnos de recursos de investigación e innovación. Listo, Juan nos pregunta, Carlos, ¿cuál crees que es el potencial de Colombia para convertir las medidas de CCUS en negocios y cuáles serían los mejores métodos? En el ejercicio con Nottingham, el profesor Mateo Icardi viene trabajando en construcción de unos mapas para determinar cuáles son esas capacidades, pero justo en la sentada que tuvimos en Bogotá hace 2 semanas,
pues las compañías de hidrocarburos pues tienen la data, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es data pues sensible, confidencial y demás. Y una de las cosas que estuvimos conversando allá era, venga, ¿qué tal determinar nosotros el potencial de almacenamiento geológico? Número uno, ¿dónde podemos almacenar? Y uno empezar a entender dónde están estos pozos ya depletados o agotados, que es número uno, valiosísimo, pero tiene que haber un ente integrador, unos manejos de confidencialidad y demás, pues porque es información sensible. Y de ahí empezar a hacer unos tipos de estudios, pues, para poder avanzar. Y luego, en términos del resto de lugares o demás, empezar a entender dónde están las mayores emisiones. Uno podría pensar al lado de una termoeléctrica, al lado de una cementera, al lado de una siderúrgica, compañías de alto nivel de emisiones, puede ser bien interesante. Y los costos de transporte, pues, pueden afectar, pueden afectar el costo total de captura y almacenamiento. Entonces, nos toca hacer un ejercicio de cruce de sitios de almacenamiento versus emisiones versus las distancias de transporte. En tecnología siempre depende de qué, del flux o del gas en la emisión. Cuando hablamos de tecnologías con calcio looping, por ejemplo, va a ser muy eficiente o costo eficiente en cementeras, pues porque tienen al lado las minas de caliza. Entonces, pues claro, va a ser muy eficiente. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Depende de cuál es el nivel o la composición de ese flux gas, depende de condiciones atmosféricas, depende de ubicación, depende, o sea, hay muchos factores a la hora de evaluarlo, pero parte de eso es lo que nosotros hicimos o como que tenemos uno de los resultados del ejercicio con la universidad, apenas pues la universidad nos autorice, tal vez hagamos otro webinar mostrando ya esos resultados. Seguro, listo. Oscar nos pregunta, cuando miramos las cifras, las mitigaciones a nivel mundial no van. ¿Si es posible llegar a la meta del 2050? Creo que no, ¿cómo lo ves? Oscar, pues yo soy del discurso optimista, hombre, yo soy un señor todo pesimista, y no, la especie humana, no, pero yo creo que podemos avanzar, cada vez hay más capacidad, más tecnología, uno pues cada vez queda más asombrado de los avances que ha tenido la tecnología, yo quedo cada vez más asombrado del compromiso de las compañías y creo que no sé si el cero neto se logre pues a 2050, el tiempo corre rápido, pero pues también sé que se llegará hasta donde más podamos, o sea, no sé si al cero neto, pero hombre, yo soy optimista, yo creo que se puede avanzar un montón. Listo, y Sandra nos pregunta, ¿qué están haciendo las empresas mineroenergéticas en términos de CCUS? Sandra, se han acercado ya a centros de investigación, algunas han avanzado con investigaciones con universidades, otras tienen pilotos, Copetrol ha avanzado, por ahí nos están escribiendo, Copetrol ha avanzado pues para estos pilotos, todavía la información está pues como en unos niveles de ensayos y demás, y no hay pues como todavía información pues de alta confiabilidad, porque tú sabes que estos temas son nuevos, pero sé que sí ya hay, al menos en términos de proyectos de investigación y pilotos, sí hay mucho avance, hay mucho interés, o sea, hay mucho interés. No lo pensábamos, pero en el espacio que tuvimos, las empresas están dispuestas incluso a colaborar, a tener un hub de colaboración en términos científicos y ya planteamos pues como la idea a nuestros aliados pues en Inglaterra, la Nottingham y la Royal Academy. Así es, Carolina nos hace el siguiente comentario. Ecopetrol ya está realizando pilotos y tiene una estrategia social de desarrollo de esta tecnología, dado que es la única forma que el sector minero energético alcanzará su carbono neutralidad siguiendo el PICME 2050. Súper. Esteban nos pregunta, ¿hay alguna mesa técnica del Estado que analice este tipo de iniciativas y que reformulen estrategias nacionales? Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Carbono Neutralidad. Uy, Esteban, esa pregunta creo que te la respondo por el interno, porque es que estos temas técnicos, ya por el nuevo gobierno, como que no tanto. Yo sé que hay un COMPES donde se incluyen los temas de CSS, pero ahí está en el papel. Creo que falta mucho ejercicio desde el componente técnico de gobierno y cada vez veo que los técnicos que están van saliendo, entonces, no sé, lo siento como muy corto el ejercicio. Carolina, no, Juan nos respondió el Ministerio de Minas y Energía está liderando el tema regulatorio de Ah, bueno, CCUS. regulación, que ya hay un compesitos, pero no sé si hay mesa técnica. Y dice, por el PND se debe regular la implementación y desarrollo del mismo.
Listo. Siguiente, Stephanie nos pregunta, ¿los planes de descarbonización solo se trabajan con SBTI y Net Zero? Son cosas distintas. O sea, un plan de descarbonización no tiene que estar vinculado a una meta basada en ciencia, que es lo que uno busca, es que construir un plan y ojalá que los resultados del plan, de tus escenarios de modelación, logren una meta basada en ciencia. No siempre se va a poder, ¿cierto? Pero uno esperaría que sí. Pero tú puedes establecer un plan de descarbonización de corto, mediano y largo plazo y con eso ya definir una meta propia corporativa. Por ejemplo, hombre, la meta nuestra es del 30, la meta basada en ciencia era del 50, pero pues en términos de CAPEX, OPEX y demás, a nosotros no nos da. Y tener un plan de descarbonización sin tener una meta basada en ciencia, un solo neto. Perfecto, bueno, yo creo que ya, la última, Catalina. Catalina Dandek nos pregunta, ¿cómo influye la taxonomía verde en el desarrollo de este tipo de proyectos? Uy, Cata, no sé si lo incluye, no me he leído este pedacito dentro de taxonomía, te la debo. Está buena la pregunta porque es importante en términos de financiamiento, pero no sé si la incluye. Una pregunta que también podría ir para Carolina Nocua, nos dice. Y la última, para igual tener ahí un espacio de cierre, dice, ¿cómo desde la investigación hacer competitivo y llamativo CCUS versus con los bonos de carbono? Uy, buena también. Ya hay demanda de créditos de carbono de CSS. Se transan alrededor de los $100. O sea, son atractivos. O sea, el que quiere invertir en esto le mete hasta $100 tonelada. Pues hoy el mercado de créditos, por lo menos en Colombia, bajó, pues por la reforma tributaria. El mercado estaba alrededor de los $5 o $6. Hoy en día uno puede conseguir créditos para compensación voluntaria en los $4, $4 o $5. Entonces creo que a hoy el panorama es muy triste para CSUS, pues porque si uno lo pone sobre la mesa y una empresa quiere únicamente compensar, o sea, no está interesado en una meta basada en ciencia, pues va a preferir un crédito de $5 a gastarse 80 o $100 en capturar una tonelada y almacenarla. Pues a hoy la brecha es muy alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Es como llegará un momento donde las reducciones o las mitigaciones ya no valgan y solamente valgan las remociones. Entonces ahí yo creo que sí va a ser competitivo. Pues, las cifras, los números no fallan. Ya vimos máximo 7 gigatoneladas en términos de remoción forestal y 6 gigatoneladas en almacenamiento de carbono. Entonces creo que por ese lado pues tiene esperanza de aumentar el atractivo en términos de valor versus el crédito. Listo, pues creo que ya, siendo las 5 en punto, podemos dar por culminado nuestro webinar. Les vamos a dejar dentro del chat nuestros datos de contacto, correo electrónico y celular para futuras preguntas que tengan. Recordándoles una vez más que las memorias de este webinar van a quedar enviadas durante la próxima semana a los correos que registraron y este webinar va a quedar subido igualmente en nuestra página de YouTube. Estén muy atentos para los próximos webinars que, como les comentaba, el próximo es el 22 de febrero y la inscripción igual la vamos a hacer a través de esto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Carlos, de nuevo y nos estaremos viendo en un par de días. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz día.